Esta es la segunda parte de la clase Bloque Didáctico, al que hemos sumado una propuesta metodológica a través de un manual de creación colectiva. Hablamos de manual haciendo referencia a una herramienta práctica para usar de acuerdo a las necesidades de cada docente y adaptándolo a cada estilo de clase. En el primer video de esta clase mencioné que el manual era una manera de anclar en la realidad, de bajar al aula, y también les mencioné que lo trabajo para desarrollar los contenidos de la estructura dramática, entre otros que desarrollo con la ayuda de este manual. En este segundo video voy a mostrarles cómo se plantea el manual y su forma de aplicarlo. Van a ver que hay una serie de actividades y técnicas que pueden ser adaptadas y multiplicadas de acuerdo a las ideas y criterios de cada docente. Veamos. Como les adelanté en el primer video, el manual desarrolla dos partes, una conceptual y la otra procedimental. Veamos primero la conceptual. Al inicio cito un capítulo complementario del método y que pueden bajarlo en PDF también, cuyo título es Teoría del hecho teatral, y en el cual desarrollo el hecho teatral para comprender y encarar mejor la escenificación y su creación. Lo defino al método como un modelo paradigmático que interconecta creación artística y criterio científico, arte y educación. En definitiva, arte y construcción del conocimiento. Y lo caracterizo como un conjunto de técnicas, una suerte de método integral de creación, un proceso que pone en juego el entrenamiento constante de determinadas acciones y funciones. Esto es, de habilidades intelectuales y destrezas psicomotrices, desarrollo de capacidades emocionales y sociales, la construcción del conocimiento a nivel grupal, el ejercicio de la investigación y acción y reforzamientos recurrentes de lo aprendido. Luego destaco los fundamentos que sostienen al método y planteo 4 pilares. El manual está pensado desde la acción grupal y creativa y utilizando distintos materiales y recursos, teniendo como objetivo la escenificación. Como les decía, se asienta fundamentalmente en 4 pilares: la complementariedad entre el juego teatral y la creación grupal, su capacidad metodológica interdisciplinaria, la representación teatral concebida como un lenguaje múltiple y diverso, y el guión y montaje y su relación con la producción dramatúrgica. Veamos cada uno de ellos. El primer pilar, complementariedad entre el juego teatral y la creación grupal. Desde la práctica del juego teatral, la mirada del que especta es pedagógica y está posibilitada por esta especificidad del juego teatral, que es la división e inversión permanente de los roles entre los espectadores durante ese juego. Con respecto a la creación grupal, adherimos al principio de la técnica de grupo operativo, el cual sostiene la conveniencia de la heterogeneidad de los sujetos y la homogeneidad en la tarea, haciendo alusión a las distintas miradas que son ricas en los grupos a partir de las cuales podemos crear, concentrándonos en una tarea, haciendo foco en esa tarea y optimizando las miradas. El segundo pilar, la representación teatral como un lenguaje múltiple y diverso. Aquí apelamos a las variadas producciones de sentido e interpretaciones que tiene la representación teatral,
como un modelo de composición e integración de variados lenguajes. Este pilar está relacionado con el anterior, puesto que sostenemos la capacidad metodológica interdisciplinaria del método, la capacidad de armonizar distintas disciplinas. Es el aspecto interespacial, metodológicamente aplicando la integración como síntesis, entre tanto la articulación como dispositivo de interconexión. Este método actúa como eje organizador de distintas áreas y contenidos. El último fundamento teórico es la relación entre el guión y montaje y la producción dramatúrgica. Aquí aprovechando la capacidad estructurante del discurso que tiene el guión y el montaje cinematográfico. Recurrimos a su capacidad para ir organizando un relato a partir del ensamble de secuencias de imágenes. Se relaciona en este procedimiento directamente con las bases de la construcción del texto dramático. Durante este proceso también se crea literatura teatral. Bien, continuando con el desarrollo del manual, luego tenemos la parte de los procedimientos y hacemos lo propio explicando cómo entendemos a los mismos y su definición. Explicamos de qué manera lo entendemos a este proceso, cómo avanza de forma espiralada hacia una síntesis integradora que es la representación teatral. Hemos ordenado los distintos procedimientos de este manual en 5 puntos. Veremos ahora cada uno de ellos, pero como siempre sugiero, ustedes pueden consultar el texto del manual en detalle. Bien, vamos a ver los distintos puntos del procedimiento. Primero, discriminación y enunciación del tema. En este momento vamos a discriminar y enunciar el tema sobre el cual se va a desarrollar la creación colectiva. Se tiene que enunciar de la manera más clara y concreta posible. Sobre ese tema vamos a después buscar las distintas fuentes de información. Ese tema siempre va a ser contestar, responder a una inquietud, a una problemática real, tenga carácter social, político o pedagógico. Y una buena discriminación del tema nos va a permitir orientarnos de la mejor manera también en la búsqueda de las fuentes de información. Ese es el segundo punto del procedimiento, el estudio de antecedentes o fuentes de información. Aquí nos vamos a preocupar por buscar la mayor cantidad y calidad de fuentes de información. Como pueden ver, hay distintas posibilidades como cuento, poesía, relato, un informe periodístico, entrevistas a referentes sociales, la propia experiencia, etc. ¿Sí? Todas estas fuentes son integradas en una nueva creación al discurso de la escenificación. El tercer punto del procedimiento es el esquema de la estructura de la futura escenificación en cuadros y secuencias. Aquí vamos a producir de forma gráfico-literaria, en imágenes, en texto, las futuras escenas y lo hacemos a través de los escenogramas. Los escenogramas son un recurso gráfico-literario que nos va a permitir representar un tiempo-lugar en el cual tiene existencia un hecho o acción teatralizable y de él se pueden inferir los componentes de la estructura dramática. Lo que hacemos con los escenogramas concretamente es historiar. El manual desarrolla este punto a través de cuadros
estructurándolos en una secuencia, con una apertura, un desarrollo y un cierre momentáneo de la historia, caracterizando cada uno de los momentos con los personajes, el título de la escena, las acotaciones, etc. Ustedes deténganse en la lectura del manual para verlo de mejor forma y en detalle. Luego de los escenogramas vienen las características de las potenciales escenas. Aquí es donde comenzamos a desarrollar más en detalle los elementos de la estructura dramática. Las características de esas escenas nos van a dar una idea de los elementos de la estructura dramática. Por ejemplo, planteamos en el desarrollo de los escenogramas algunas preguntas orientadoras que nos van a permitir justamente ese desarrollo de la estructura dramática y ir encontrando sus elementos. ¿Quién aparece en la escena? ¿Dónde se realiza la escena? ¿Cuándo se realiza la escena? ¿Qué objetos hay? A partir de aquí empiezan a plantearse algunos elementos, como la acción que hacen las personas, los sujetos de estas escenas, las causas, las motivaciones de sus acciones, y planteamos finalmente el relato de la acción para elaborar una narración de las acciones de los personajes y cómo suceden los hechos de la escena. Hay un desarrollo del relato bastante detallado. Finalmente, vamos al procedimiento de la realización del texto dramático y el texto espectacular sobre la base de distintas acciones y materiales escénicos. Aquí también se van produciendo otros procedimientos que nos van a permitir tanto la acción como el registro del texto y la redefinición de las escenas a partir de este último proceso. Hay un pasaje a la acción a través de distintas técnicas que nos van a permitir interpretar, improvisar, interpretar, y lo hacemos con algunas técnicas que yo propongo aquí alternativamente: producción de acciones, y otras más que ustedes pueden ver en detalle cuando revisen el manual. Plantea registrar el texto y luego de registrar el texto, analizar e ir redefiniendo las escenas. Aquí, nuevamente, el resumen de los distintos puntos del procedimiento. Al final del manual, como cierre, hay un cuadro que resume todos los procedimientos de la creación colectiva y algunos ejemplos de escenogramas donde se ve la correspondencia entre los escenogramas planteados en los gráficos y luego la creación colectiva realizada. En este caso, con un grupo en educación no formal. Les he hecho un panorama del manual y les cité al comienzo un capítulo complementario del hecho teatral que recomiendo revisar para entender mejor esta propuesta. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en un próximo encuentro.